Hubo una época en la que México soñaba en blanco y negro. Una era donde las mujeres no solo adornaban la pantalla, la gobernaban. Sus rostros iluminaban el celuloide, sus voces llenaban los cines, y su encanto convertía la realidad en leyenda. Eran las diosas del cine de oro mexicano, bellezas eternas, talentos inigualables y almas que ardían entre luces, cámaras y secretos. No eran simples actrices. Eran mitos vestidos de terciopelo, figuras que desafiaron la moral, el poder y el deseo en una época donde ser libre costaba caro. Algunas conquistaron Hollywood, otras incendiaron los escenarios de cabaret, y unas cuantas pagaron con lágrimas y soledad el precio de haber brillado demasiado. Pero todas, sin excepción, dejaron una huella que el tiempo no ha podido borrar. Hoy, en Archivos TRA, te traemos un conteo especial, las mujeres más icónicas y sexys del cine de oro mexicano. Aquellas que con su talento, carisma y sensualidad hicieron historia, rompieron reglas y cautivaron a generaciones enteras. Así que ponte cómodo, enciende tu memoria, y déjate envolver por la magia de una era donde el glamour era religión y el deseo, un arte filmado con elegancia. Suscríbete a Archivos TRA y activa la campanita campana, porque lo que estás por ver no es solo historia del cine, es la historia de las mujeres que transformaron la fantasía en eternidad. Lilia Prado, la sensualidad que desafió al ídolo. Hablar de Lilia Prado es abrir la puerta a una época en la que la sensualidad era un arma peligrosa, y ella sabía exactamente cómo usarla. En un mundo donde las mujeres debían ser discretas, Lilia brillaba con una picardía natural que desafiaba cada norma, cada susurro, cada mirada de desaprobación. Su belleza era cálida, cercana, pero imposible de domesticar. Tenía ese tipo de encanto que no se aprendía, nacía con ella. En cada escena, en cada sonrisa, Lilia parecía jugar con la cámara como si fuera un amante más. Compartió pantalla con gigantes, Pedro Infante, Luis Aguilar, Resortes. Y, aún así, lograba algo que pocos podían hacer, robarles el foco sin esfuerzo. Su cuerpo hablaba sin necesidad de palabras, su risa era un desafío y su mirada, un juego de poder envuelto en dulzura. Pero detrás de la actriz adorada por el público, se escondía una mujer con carácter, una que no se dejaba dominar ni por los ídolos más grandes del país. Se dice que Pedro Infante, el eterno galán, intentó conquistarla. Le enviaba flores, regalos, y usaba su fama como carta de seducción. Pero Lilia, con la elegancia de quien sabe su valor, le dijo que no. Sin escándalos, sin ofensas. Solo una negativa firme y silenciosa que dejó al ídolo desarmado. Ese no fue más poderoso que cualquier beso. Porque en una industria donde muchas mujeres eran moldeadas por el deseo de los hombres, Lilia Prado demostró que una mujer podía brillar sin ceder. En pantalla fue coqueta, divertida, inolvidable. Fuera de ella, fue fuerte, decidida, y quizás por eso su destino fue tan solitario como brillante. Murió en silencio, sin familia, sin focos, sin aplausos. Pero su imagen, su fuego, su arte, quedaron grabados para siempre en el celuloide del deseo. Lilia Prado no fue solo una actriz. Fue un espejo de su tiempo, la mujer que aprendió a decir que no, cuando todos esperaban que dijera sí. Tongolele, la diosa que convirtió el baile en tentación. Cuando Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, apareció en escena, el aire del cine mexicano cambió para siempre. Su cabello blanco, su mirada felina y sus movimientos hipnóticos hicieron que el público contuviera el aliento, y que la censura no supiera por dónde empezar. No era solo una bailarina, era un fenómeno de sensualidad en una época que apenas aprendía a tolerar el deseo. Su danza no era provocación vulgar, era arte puro, una coreografía de fuego y misterio donde cada paso contaba una historia prohibida. El público la adoraba, los críticos la temían, y los productores la buscaban para vender un sueño que nadie se atrevía a admitir que deseaba. Tongolele rompió todos los moldes del pudor. Con cada giro, con cada sonrisa, retaba a la moral de un país que la miraba con escándalo, pero no podía dejar de verla. Su figura se volvió símbolo de lo exótico, de lo salvaje, de la mujer que no pedía perdón por ser deseada. Y aunque muchos intentaron reducirla a un cuerpo que bailaba, ella fue mucho más, una artista completa, una mujer que transformó la sensualidad en identidad. En una entrevista, cuando le preguntaron si alguna vez se sintió juzgada, respondió con una sonrisa. No me juzgaron por lo que hice, me juzgaron por hacerlo demasiado bien. Su legado sigue vivo en cada escenario donde el cuerpo es libertad, en cada mujer que se atreve a brillar sin miedo. Tongolele no fue un escándalo, fue una revolución con ritmo. Y en su danza, México aprendió que la provocación también puede ser poesía. Silvia Pinal, la estrella que conquistó la moral y el deseo. En el firmamento del cine de oro,
Ninguna brilló con tanta versatilidad y poder como Silvia Pinal. Tenía algo que pocas actrices poseían, una combinación de belleza serena, inteligencia artística y una ambición que no pedía disculpas. Podía cantar, bailar, actuar, producir. Era una fuerza creativa que no dependía de nadie, aunque todos dependían de su presencia para llenar la pantalla. Silvia fue la mujer que llevó la elegancia mexicana al nivel de leyenda. Mientras otros buscaban escándalos, ella los convertía en éxito. Y mientras algunos la querían sumisa, ella construía su propio imperio. En los años 50 y 60, compartió créditos con gigantes: Pedro Infante, Cantinflas, Tintán, Arturo de Córdoba. Pero nunca fue la sombra de ninguno. Silvia era el centro del encuadre, la mirada a la que el público siempre regresaba. Su vida personal fue igual de intensa que sus papeles. Arturo de Córdoba, galán de los galanes, cayó rendido a sus encantos, pero el destino lo separó. Con Rafael Banquels, en cambio, la historia sí llegó al altar, y de ese amor nació su hija Silvia Pasquel, heredera de un linaje artístico que todavía perdura. Pero la cúspide de su poder llegó cuando un genio del surrealismo la eligió como su musa, Luis Buñuel. Juntos crearon Viridiana 1961, una película que fue censurada por el Vaticano y prohibida en España, por atreverse a mezclar religión, deseo y redención en un mismo suspiro. Y al mismo tiempo, ganó la Palma de Oro en Cannes, colocando a Silvia Pinal en el mapa del cine mundial. Ella no solo conquistó México, conquistó Europa. Y lo hizo sin desnudarse, sin rebajarse, solo siendo dueña de su talento y de su imagen. Silvia Pinal no fue una actriz más. Fue un emblema de sofisticación, una mujer que probó que el poder femenino podía brillar sin perder la elegancia. Su legado no está hecho solo de aplausos, sino de respeto. Porque mientras otras eran silenciadas por la moral, Silvia la miró a los ojos, y la venció. Ninón Sevilla, la diosa que bailó con el pecado. Antes de que existieran las vedettes y el escándalo tuviera nombre, hubo una mujer que bailó con el fuego y no se quemó. Su nombre era Ninón Sevilla, la rumbera que llegó desde Cuba para convertir el deseo en espectáculo, y el pecado, en aplauso. Cuando Ninón apareció por primera vez en el cine mexicano, el público no entendía lo que veía. No era solo una bailarina, era un huracán envuelto en lentejuelas, una fuerza que movía el cuerpo como si fuera un lenguaje secreto. Cada movimiento suyo era un desafío, cada mirada, una promesa, y cada escena, una provocación dirigida a una sociedad que exigía recato en las calles pero compraba entradas para verla en pantalla. Ninón no actuaba, vivía cada papel con una intensidad que desbordaba los límites del guión. En Aventurera 1950, no solo interpretó a una mujer caída en desgracia, la encarnó. Bailó con rabia, lloró con deseo, y se convirtió en símbolo de la pasión indomable del cine de oro. Los críticos la acusaron de vulgar. Los moralistas la condenaron desde los púlpitos. Pero el público la adoró. Porque Ninón representaba lo que todos sentían y nadie se atrevía a decir: el placer también puede ser arte. Detrás de la rumbera había una mujer disciplinada, obsesionada con el detalle, que controlaba cada paso, cada giro, cada lente que la enfocaba. Era dueña absoluta de su imagen. Y en una época donde el cuerpo femenino pertenecía a los productores, Ninón se adueñó del suyo. Hollywood la quiso, pero ella prefirió quedarse en México, el país que la transformó en mito. Con los años, su figura se volvió leyenda. Y aunque el tiempo intentó apagar su fuego, Ninón siguió ardiendo, bailando incluso cuando las luces se apagaban. Decía: yo no bailo para provocar, bailo para vivir. Y en ese vivir, dejó algo más que escándalos o aplausos. Dejó la certeza de que la sensualidad, cuando nace del alma, es también una forma de libertad. Ninón Sevilla no fue una mujer cualquiera. Fue el latido del cine de oro, la rumbera que convirtió la tentación en arte, y el arte, en eternidad. Rita Macedo, la mujer que amó al arte y al abismo. En un tiempo donde el glamour lo era todo, Rita Macedo fue la mujer que brillaba incluso entre las luces más intensas. Tenía una belleza serena, casi hipnótica, y una fuerza interpretativa que convertía cualquier papel en una confesión. Rita no solo actuaba, vivía cada personaje como si fuera un espejo de su alma. Podía pasar del drama más desgarrador a la comedia más ligera, y en ambos extremos, era imposible no mirarla. Tenía ese don extraño de quienes nacen para el arte, y para la tragedia. Compartió escena con leyendas, Mauricio Garcés, los hermanos Soler, Pedro Infante. Pero Rita no necesitaba apoyarse en nadie para brillar. Su talento bastaba para llenar una película entera. Era intensa, perfeccionista, apasionada hasta el exceso. En el set, su mirada dominaba. En la vida real,
Su corazón era un campo de batalla. La prensa la adoraba, los críticos la respetaban, y los hombres, simplemente caían rendidos ante su magnetismo. Pero detrás de esa mujer de voz firme y presencia imponente, se escondía una alma frágil, consumida por los mismos sentimientos que la hacían tan grande en escena. Rita Macedo no sabía amar a medias. Cuando entregaba el corazón, lo hacía por completo, aunque el precio fuera su propia paz. Fue musa, actriz, símbolo cultural. Una mujer moderna atrapada en un país que todavía no sabía cómo mirar a las mujeres fuertes sin temerles. Su vida fue un reflejo de sus personajes, pasión, arte y dolor entrelazados en un mismo destino. Y aunque su final fue oscuro, su legado sigue iluminando las sombras del cine mexicano. Rita Macedo no murió del todo. Sigue viva en cada escena donde una actriz se atreve a sentir de verdad, en cada mirada que atraviesa la pantalla con fuego y vulnerabilidad. Porque hay mujeres que no actúan, arden. Y Rita Macedo fue una de ellas. Miroslava, la mujer que amó en silencio y murió en misterio. Su nombre era Miroslava Stern, y su sola presencia parecía venir de otro mundo. Llegó a México desde Checoslovaquia, una extranjera envuelta en un aire de melancolía, una mirada que no solo enamoraba, hipnotizaba. El público la conoció como una diosa de hielo, bella, elegante, distante. Pero detrás de esa perfección que todos admiraban, latía un corazón que nunca encontró su lugar. Miroslava no solo actuaba, encarnaba la tristeza con una naturalidad imposible de fingir. Su rostro, perfecto desde cualquier ángulo, parecía hecho para el drama. Actuó junto a los más grandes, Cantinflas, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz. Y aún así, siempre hubo algo en ella que parecía, fuera del cuadro, como si su mente estuviera mirando hacia otra parte, a un lugar donde la fama no alcanzaba. Los rumores la rodearon como un perfume imposible de disipar. Se dijo que fue amante de Arturo de Córdoba, que Cantinflas la cortejaba en secreto, y que su gran amor, el que nunca pudo tener, fue Luis Miguel Dominguín, el torero español que terminó casándose con otra mujer. Dicen que esa herida nunca cerró, y que ese dolor fue el principio del fin. Pero hay un rumor más atrevido, uno que pocos se atreven a mencionar, que su corazón, en realidad, no pertenecía a un hombre, sino a una mujer. Una rumbera, una diosa del fuego llamada Ninón Sevilla. Se decía que compartían algo más que amistad, que entre las sombras de los estudios, había miradas que decían más que 1000 palabras. Nunca se confirmó. Y quizá no hacía falta. Porque el misterio también era parte de su encanto. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue encontrada sin vida en su departamento. Tenía solo 29 años. Dicen que junto a su cuerpo había una fotografía del hombre que amó, y que la fama no pudo consolar su soledad. Su muerte estremeció al país, y su figura quedó congelada en la historia del cine mexicano. Bello rostro, alma rota, destino trágico. Pero en cada escena, en cada gesto, hay algo que trasciende el tiempo, una tristeza que aún vibra, una belleza que duele mirar, y una voz que parece susurrar desde el pasado. No todas las luces del cine iluminan. Algunas, también queman. Miroslava no fue solo una actriz. Fue un poema interrumpido, una estrella que cayó demasiado pronto, y un misterio que nunca dejó de mirar al espectador, desde la oscuridad. Sarita Montiel, la extranjera que sedujo al poder. Cuando Sarita Montiel llegó a México, el cine ya tenía sus reinas, pero ninguna era como ella. Su belleza tenía un aire imposible de imitar, ojos como pecado, voz de terciopelo, y una sensualidad que no necesitaba movimiento para incendiar el ambiente. España la vio nacer, pero fue México quien la convirtió en leyenda. Y desde el primer momento, Sarita no solo llenó la pantalla, la devoró. Su elegancia era tan peligrosa como su encanto. Podía vestir la inocencia en una escena y la tentación en la siguiente. Y en un país donde la moral era espectáculo, ella se volvió la protagonista principal. Compartió créditos con Pedro Infante, y su química fue tan intensa que los rumores no tardaron en multiplicarse. ¿Hubo algo más entre ellos? Nadie lo confirmó, pero el público prefería creer que sí. A su alrededor, las habladurías crecían como fuego en papel seco. Algunos decían que un romance secreto con el presidente Miguel Alemán le había abierto las puertas de la industria mexicana. Otros, que simplemente nadie podía resistirse a su magnetismo. Lo cierto es que Sarita no necesitó de favores. Tenía talento, tenía presencia, y, sobre todo, sabía cómo usar el misterio a su favor. Los fotógrafos la adoraban. Cada retrato suyo parecía pintura. Cada gesto, una invitación al deseo disfrazada de arte. En las fiestas de la alta sociedad, todos querían estar cerca de ella, pero pocos podían presumir haberla comprendido.
Sarita Montiel no era una mujer fácil de amar. Era una mujer imposible de poseer. Tras conquistar México, regresó a España con una fama que ya no podía esconder. Filmó, cantó, viajó, y llevó el perfume del cine de oro mexicano a Europa. Su vida amorosa fue tan intensa como su carrera. Amó, sufrió, reinventó su propio mito. Y cuando las luces del cine comenzaron a apagarse, ella siguió brillando con la fuerza de quien nunca necesitó permiso para desear. Sarita Montiel fue más que un rostro hermoso. Fue el puente entre el glamour y el poder, entre la pasión y la diplomacia. Y aunque el tiempo intentó reducirla a una anécdota, su nombre sigue pronunciándose con el mismo tono que usaban quienes la conocieron de cerca, una mezcla de admiración y peligro. María Victoria, la sirena mexicana que conquistó el corazón del público. Decir María Victoria es hablar de una mujer que lo tuvo todo: el talento para hacer reír, la voz para enamorar, y una figura que desafiaba la inocencia con una sonrisa. En una época en la que la mujer debía ser discreta y recatada, ella apareció en pantalla como un torbellino de carisma, sensualidad y ternura. Su cuerpo curvilíneo, su peinado perfecto y su forma única de moverse hicieron que el público la bautizara como la sirena mexicana. Pero María Victoria no era solo belleza. Era una artista completa. Cantaba, actuaba y dominaba el humor con una naturalidad que la volvía irresistible. Podía ser provocadora sin decir una palabra subida de tono, y divertida sin perder ni un gramo de elegancia. Su talento la llevó a compartir escena con los grandes: Pedro Infante, Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes. Y en cada una de esas películas, su presencia era un equilibrio perfecto entre picardía y dulzura. Mientras otros buscaban provocar, ella encantaba. Mientras algunos recurrían al escándalo, María Victoria conquistaba con sutileza. Su voz, suave y juguetona, la convirtió también en una estrella de la música. Canciones como Soy Feliz o Cuidadito la consagraron como una intérprete que sabía jugar con la coquetería sin perder la dignidad. En el escenario y en el cine, representaba a la mujer mexicana con un toque de rebeldía, seductora, trabajadora, consciente de su poder, pero siempre con el corazón en el lugar correcto. María Victoria demostró que no hacía falta escándalo para ser deseada. Su sensualidad no gritaba, susurraba. Y en ese susurro, México entero se rindió a sus pies. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, ella supo equilibrar el arte y la vida, el glamour y la familia, la fama y la humildad. Hoy, su nombre sigue vivo no solo por su belleza, sino por su autenticidad. Porque María Victoria fue y sigue siendo el símbolo de una feminidad luminosa, esa que no busca provocar, pero siempre deja huella. Una mujer que, con una sonrisa y un guiño, logró algo que pocos consiguieron: hacer del deseo un acto de ternura. Meche Barba, la bailarina que convirtió la rumba en poder. En el universo ardiente de las rumberas, hubo una mujer que no solo movía el cuerpo al ritmo del tambor, sino también los cimientos de una industria dominada por hombres. Su nombre era Meche Barba, y su arte fue tan impecable como su mirada firme. Mientras muchas eran vistas solo como cuerpos que bailaban, ella demostró que el baile podía ser una forma de narrar poder. Cada movimiento suyo tenía intención, cada giro, una historia. Cuando apareció por primera vez en el cine, el público quedó fascinado. No era una simple bailarina envuelta en lentejuelas, era una actriz que dominaba la pantalla con el mismo control con el que dominaba su respiración entre pasos. La llamaban la Venus mexicana. Y no era exageración. Meche Barba fue una de las primeras en equilibrar sensualidad y elegancia sin perder la profundidad de sus personajes. Películas como Humo en los ojos o Cortesana mostraron que el cine de rumberas podía tener alma, que detrás de la música y los aplausos había una mujer con algo que decir. Era disciplinada, exigente, perfeccionista. Y aunque los hombres del medio intentaron dirigir su carrera, ella nunca dejó que la dirigieran a ella. Entre bambalinas, sabían que Meche no se vendía. No necesitaba escándalos ni favores. Solo talento, trabajo y un dominio absoluto de su presencia. Su forma de bailar no era provocación, era poder en movimiento. En cada coreografía se notaba la precisión de una artista que conocía su cuerpo como un instrumento divino. A diferencia de otras estrellas del género, su vida personal estuvo lejos del ruido y el escándalo. Era reservada, firme, casi enigmática. Y eso solo aumentaba su magnetismo. Con los años, Meche Barba se convirtió en símbolo de respeto y admiración. Una figura que recordaba que el deseo puede tener clase, y que una mujer puede ser fuerte sin dejar de ser sensual. Su legado fue más que una danza. Fue una declaración silenciosa. El arte también puede ser femenino y feroz. Hoy, cada vez que el ritmo de la rumba suena en una película antigua, es su sombra la que vuelve a bailar.
Porque Meche Barba no fue una rumbera cualquiera. Fue la reina que enseñó a México que el cuerpo puede ser una forma de poder. Alma Rosa y Elsa Aguirre, las hermanas que enamoraron al cine mexicano. Hubo una época en la que la belleza se medía en fotogramas, y en cada uno de ellos, un apellido brillaba con fuerza: Aguirre. Alma Rosa y Elsa Aguirre fueron mucho más que hermanas. Fueron dos rostros de una misma leyenda. Dos estilos distintos de un mismo hechizo que cautivó a todo México. Alma Rosa, con su elegancia natural y su sonrisa de porcelana, aportó un toque de glamour y dulzura a cada papel que interpretó. Era la encarnación de la mujer refinada, esa que enamoraba sin levantar la voz, esa que hacía del silencio una caricia. Su talento y su serenidad la convirtieron en una presencia constante en las películas más queridas de la época. Con cada actuación, dejaba claro que el cine no solo necesitaba pasión, también necesitaba gracia. Pero si Alma Rosa era el reflejo de la calma, su hermana Elsa era la tormenta. Elsa Aguirre fue, para muchos, la mujer más hermosa del cine mexicano. Su sola aparición en pantalla detenía el tiempo. Tenía un magnetismo tan poderoso que incluso María Félix la veía como una rival a evitar. Decían que la doña no quería compartir créditos con ella, porque nadie podía opacarla, excepto Elsa. Con Pedro Infante y Jorge Negrete, Elsa construyó momentos que hoy son parte del alma del cine nacional. Cada mirada suya era un poema no dicho, cada lágrima, una escena inolvidable. Pero detrás de su perfección había también una mujer disciplinada, espiritual, consciente de que la belleza es un regalo, y una carga. Años después, cuando la fama ya era recuerdo, Elsa eligió la paz sobre el ruido, la introspección sobre los reflectores. Y hasta hoy, a sus más de 90 años, vive en Cuernavaca, fiel a sí misma, fuerte, vital, luminosa. Las hermanas Aguirre no solo fueron estrellas. Fueron el símbolo de un cine que supo ser elegante sin perder emoción, seductor sin perder respeto. Mientras otras actrices fueron fuego, ellas fueron luz. Una luz que no encandila, sino que acaricia. Porque en los años dorados del cine mexicano, hubo belleza, sí, pero también hubo clase. Y en ese altar de eternidad, los nombres de Alma Rosa y Elsa Aguirre siguen brillando como dos constelaciones que jamás se apagan. Amalia Aguilar, la bomba atómica que encendió la pantalla. En los años dorados del cine mexicano, cuando la moral se vestía de hipocresía y el deseo se escondía tras cortinas, apareció una mujer que no pedía permiso para brillar. Amalia Aguilar. La llamaban la bomba atómica, y no era una exageración. Cada vez que pisaba el escenario, el aire cambiaba. Cada movimiento suyo era electricidad, una descarga de energía que dejaba sin aliento a todo el que la miraba. Amalia venía de Cuba, y trajo consigo el ritmo del Caribe, la sensualidad del trópico y una presencia que desafiaba las reglas de la época. Cuando el cine mexicano la vio bailar por primera vez, entendió que ya nada volvería a ser igual. Con su estilo explosivo y su sonrisa irresistible, redefinió lo que significaba ser una rumbera. Pero Amalia no solo seducía, actuaba, dominaba, y se adueñaba del cuadro. Compartió pantalla con gigantes como Pedro Infante, Germán Valdés Tintán y Resortes, y aún así, lograba robar cada escena sin esfuerzo. Su secreto estaba en la naturalidad. Amalia no interpretaba el deseo, lo encarnaba. Era libre, divertida, irreverente, una mujer que convertía el placer en parte del arte. En los años 40 y 50, su figura representó algo más que sensualidad, representó libertad. Mientras muchos la señalaban, miles la admiraban por romper moldes, por ser auténtica, por ser dueña de su cuerpo y su destino. Y aunque el tiempo quiso reducirla a un recuerdo, su legado sigue vibrando. Su nombre es sinónimo de movimiento, de vitalidad, de fuego. Decían que cuando Amalia Aguilar bailaba, las luces parecían seguirla sin necesidad de reflector. Y tenían razón, porque Amalia no solo bailó sobre los escenarios, bailó sobre los prejuicios, y los venció con una sonrisa. El público la amó por su atrevimiento, por su arte y por esa energía que parecía venir del mismo sol. Y cuando el sonido del mambo y la rumba se apagan en las viejas cintas, todavía se siente su eco, vibrante, eterno. Amalia Aguilar fue más que una actriz o una bailarina. Fue un fenómeno. Una mujer que, con cada paso, encendió la pantalla, y dejó una chispa encendida en la historia del cine mexicano. Ana Luisa Pelufo, la actriz que se atrevió a romperlo todo. En una época donde la censura dictaba lo que una mujer podía decir, hacer o mostrar, una actriz se atrevió a mirar a la cámara sin miedo. Su nombre, Ana Luisa Pelufo. Ella no nació para obedecer. Nació para provocar, para romper moldes, y para dejar claro que el arte no debía pedir disculpas. En los años 50,
Mientras otras actrices se debatían entre la imagen de la madre abnegada o la musa inaccesible, Ana Luisa eligió otro camino, el del atrevimiento. Fue la primera actriz mexicana en desnudarse frente a la cámara, en una industria donde eso equivalía a un suicidio profesional. Pero su gesto no fue vulgaridad, fue un grito de libertad. Su desnudo no fue un escándalo de carne, sino un acto de rebeldía artística, una forma de decirle al mundo que el cuerpo femenino también podía ser arte, sin culpa y sin vergüenza. Con esa decisión, abrió un camino que ninguna se había atrevido a pisar antes. Y aunque fue criticada, señalada, incluso censurada, su valentía cambió para siempre las reglas del juego. Detrás de esa mujer audaz había también una actriz de verdad. Su talento la llevó a protagonizar dramas, comedias y thrillers, demostrando que no era una figura de escándalo, sino una intérprete completa, disciplinada, apasionada. Ana Luisa Pelufo entendió algo que el público tardó décadas en aceptar, que la sensualidad puede ser un lenguaje, y que una mujer no necesita pedir perdón por mostrarse auténtica. Su carrera, lejos de hundirse, se consolidó. Trabajó durante más de 6 décadas, convirtiéndose en una de las presencias más sólidas del cine mexicano. Y aunque la industria cambió, su nombre siguió siendo sinónimo de valor, audacia y respeto. Ana Luisa no buscó escándalos, los enfrentó, y los venció con dignidad. Hoy, su historia no se recuerda solo por la piel que mostró, sino por el coraje que dejó al descubierto. Porque hay mujeres que rompen barreras sin romperse ellas mismas. Y Ana Luisa Pelufo fue una de esas pocas. Una pionera, una rebelde, una artista que le enseñó al cine mexicano que la libertad también puede filmarse. Amanda del Llano, la actriz que el cine vetó por atreverse a ser real. En los tiempos dorados del cine mexicano, donde la pantalla mostraba perfección y la moral fingía pureza, una actriz se atrevió a ser de carne y hueso. Su nombre era Amanda del Llano, y su historia fue tan breve como intensa. Desde sus primeros papeles, Amanda irradiaba algo diferente. No tenía el glamour distante de las divas, ni el artificio de las estrellas de revista. Tenía presencia, una fuerza honesta que se sentía incluso en silencio. Actuó junto a gigantes como Pedro Infante y David Silva, y en cada escena demostraba que no hacía falta exagerar para emocionar. Su mirada, directa y vulnerable, decía más que cualquier diálogo. Pero Amanda tenía algo que en aquella época se consideraba peligroso: autenticidad. Y esa autenticidad la llevó a cruzar una línea que nadie se atrevía a tocar. Durante el rodaje de una de sus películas, filmó una escena de desnudo. No era vulgar, no era provocación gratuita. Era arte, emoción pura, una mujer mostrándose sin máscaras. Pero la industria, aún encadenada al conservadurismo, no lo soportó. El escándalo fue inmediato. Las asociaciones morales la condenaron, y los estudios la vetaron. En cuestión de semanas, Amanda pasó de ser una promesa a ser una proscrita. Los mismos que la aplaudían comenzaron a fingir que no la conocían. Le cerraron las puertas, le negaron los créditos, y la obligaron a buscar refugio lejos de casa. Fue entonces cuando viajó a España, donde su talento, libre de prejuicios, volvió a florecer. Allí encontró respeto, trabajo y un público que sí supo ver lo que México perdió. Pero el precio fue alto. La nostalgia y el desarraigo la acompañaron hasta el final. A los 42 años, Amanda del Llano se apagó prematuramente, dejando tras de sí una lección que el tiempo no ha borrado. El arte no debería castigarse por ser honesto. Hoy, su nombre resuena entre susurros, como el de tantas mujeres que dijeron sí a su verdad y no al silencio que les exigía la industria. Amanda del Llano no fue una actriz escandalosa. Fue una valiente. Y aunque la censura la borró de los créditos, la historia la recuperó en el único lugar donde nunca se extinguen las estrellas: la memoria del público. Esther Fernández, la actriz que convirtió la inocencia en arte. En el universo brillante del cine de oro, donde las rumberas encendían la pantalla y las divas desafiaban al poder, existía una mujer que enamoraba sin necesidad de alzar la voz. Esther Fernández. Tenía algo que el público no podía explicar con palabras, una mezcla de pureza y misterio, de ternura y profundidad, que la hacía imposible de olvidar. Su rostro parecía esculpido por la melancolía, y sus ojos, grandes y expresivos, podían transmitir más emoción que cualquier diálogo. Esther fue la representación perfecta de la inocencia femenina en el cine mexicano, pero no de esa inocencia ingenua que el sistema exigía, sino una que sabía mirar al mundo con verdad. Su talento no necesitaba artificios. Podía pasar de la alegría al dolor con la naturalidad de quien conocía a ambos en carne propia. Actuó junto a figuras legendarias como Pedro Infante, Joaquín Pardavé y Fernando Soler, y en cada película, su presencia aportaba un toque de humanidad, una delicadeza que transformaba el drama en poesía.
En una industria dominada por la sensualidad y el escándalo, Esther Fernández representó el otro rostro del deseo, el del sentimiento sincero, el amor que dolía en silencio. Su interpretación en películas como Cuando los hijos se van y El niño de las monjas dejó huellas imborrables, mostrando que la fragilidad también puede ser fuerza, y que la sensibilidad, cuando es real, se vuelve eterna. Pero fuera de la pantalla, Esther vivió una vida discreta, lejos de los flashes, lejos de los rumores. No buscaba la fama, solo el arte. Y tal vez por eso, su nombre se pronuncia hoy con respeto. Porque mientras muchas fueron mitos de deseo, ella fue el símbolo del alma. Esther Fernández no escandalizó, conmovió, no se desnudó, se mostró. Y ese fue su acto más valiente. Su legado es la prueba de que el cine mexicano no solo se alimentó del fuego, sino también de la luz suave de una mujer que supo emocionar sin romperse. Esther Fernández fue, y sigue siendo, la inocencia hecha arte. Dolores del Río, la diosa que conquistó dos mundos. Antes de que México soñara con tener estrellas internacionales, ya había una mujer que brillaba en dos cielos a la vez. Su nombre era Dolores del Río, y su elegancia era tan imponente, que parecía no pertenecer a este mundo. Fue la primera gran estrella mexicana en triunfar en Hollywood, en una época donde ninguna mujer latinoamericana había alcanzado semejante altura. Su sola presencia deslumbraba. Tenía una belleza clásica, perfecta, una mezcla de aristocracia y magnetismo que hipnotizaba a la cámara. Pero lo que la convirtió en leyenda no fue su rostro, sino su inteligencia y determinación. En los años 20 y 30, cuando el cine hablaba con acento estadounidense, Dolores aprendió a dominar ese idioma con gracia y carácter. Actuó en películas que marcaron historia, y su nombre figuró junto a los de las grandes divas de Hollywood. Sin embargo, cuando los papeles comenzaron a reducirse, ella no se rindió. Volvió a México, y con su regreso, renació el cine nacional. Bajo la dirección de genios como Emilio "el Indio" Fernández, Dolores del Río protagonizó obras maestras como María Candelaria y Flor Silvestre. Su interpretación era pura poesía, no actuaba, respiraba arte. En María Candelaria, su rostro iluminado por la luz natural y la tristeza contenida, se convirtió en uno de los retratos más hermosos jamás filmados. Ganó premios internacionales, y el mundo volvió a rendirse ante ella. Dolores representaba la dignidad femenina como pocas. No necesitaba gritar para ser escuchada. No necesitaba desnudarse para provocar. Le bastaba con mirar. Su elegancia traspasaba fronteras, su talento no conocía límites, y su presencia en cada plano convertía la pantalla en un altar. Fuera del set, vivió romances apasionados, amistades con artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, y un amor profundo por el arte en todas sus formas. Dolores del Río no fue solo una actriz, fue una embajadora del alma mexicana, una mujer que llevó la cultura de su país a lo más alto del mundo. Cuando la prensa le preguntó alguna vez cómo quería ser recordada, respondió con la serenidad de una reina, como una mujer que amó la belleza, en todas sus formas. Y así fue. Hoy, su imagen sigue viva en cada museo, en cada cinta restaurada, en cada historia que busca entender cómo una mujer logró conquistar Hollywood sin dejar de ser México. Dolores del Río no solo cruzó fronteras, las borró. Y en ese gesto, se convirtió en eterna. Kitty de Hoyos, la actriz que escandalizó al país por mostrarse sin miedo. Hubo una época en la que bastaba con un escote o una insinuación para que la censura estallara. El cuerpo femenino era territorio prohibido, y quien se atrevía a cruzar esa frontera, lo hacía sabiendo que su carrera podía acabar. Pero Kitty de Hoyos no temía al riesgo. Ella no nació para obedecer, sino para redefinir los límites. Su belleza era distinta. No la pureza virginal de las divas clásicas, sino una sensualidad consciente, una mirada que parecía decirle al espectador, sé lo que ves. Y no me avergüenzo de que te guste. En 1965, cuando el país aún creía que la moral se medía por centímetros de tela, Kitty protagonizó Las puertas del presidio. Y fue ahí donde hizo historia. Se convirtió en la primera actriz mexicana en mostrarse completamente desnuda en la pantalla grande. No era un gesto provocador, era una declaración artística, una forma de mostrar la vulnerabilidad femenina con verdad y sin filtros. Pero el país no estaba listo. La prensa la destrozó, los políticos exigieron censura, y los grupos religiosos la calificaron de vergüenza nacional. Lo irónico fue que, mientras la moral la condenaba, el público hacía filas interminables para verla. El escándalo se convirtió en taquilla. Kitty no pidió perdón. Nunca lo hizo. Sabía que la censura era solo miedo disfrazado de virtud. Y ella se negó a vivir con miedo. No fue un pecado, fue mi trabajo, respondió una vez con serenidad ante los periodistas.
Una frase que hoy suena como un eco de dignidad en medio del juicio hipócrita. Aunque su carrera nunca volvió a ser la misma, su valentía marcó un antes y un después. Abrió la puerta, literalmente, para que otras actrices pudieran filmar sin temor a ser castigadas por su propio cuerpo. Kitty de Hoyos fue una pionera. No una escandalosa, sino una artista que entendió que la piel también puede contar historias, y que el cuerpo de una mujer no debía ser censura, sino símbolo de libertad. Su legado vive en cada actriz que se atreve a mostrarse sin culpa, en cada escena que rompe tabúes, en cada mirada que se filma sin miedo. Porque Kitty de Hoyos no solo se desnudó frente a la cámara, desnudó a toda una sociedad. Anabel Gutiérrez, la eterna juventud del cine de oro. En un mundo dominado por divas y galanes, donde el glamour era ley y la sensualidad una moneda constante, surgió una joven actriz que conquistó al público con algo muy distinto: su inocencia, su alegría y su chispa inconfundible. Su nombre era Anabel Gutiérrez, y aunque no nació para el escándalo, sí nació para la pantalla. Desde su primera aparición, el público se rindió ante su carisma natural, esa combinación de ternura y picardía que iluminaba cada escena. Era imposible no sonreír cuando ella aparecía en pantalla. Anabel debutó siendo apenas una adolescente, y rápidamente se ganó el corazón del país. Su talento era tan evidente que pronto trabajó junto a los más grandes: Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete y Germán Valdés Tintán. Pero su consagración llegó con una película que aún hoy se considera una joya del cine mexicano: Escuela de Vagabundos 1955, donde compartió créditos con el incomparable Pedro Infante. Su interpretación, llena de frescura y naturalidad, la convirtió en símbolo de la juventud eterna del cine nacional. No actuaba para fingir, actuaba para sentir. Detrás de esa sonrisa encantadora había una actriz seria, disciplinada y con una intuición única para la comedia. Podía transformar lo cotidiano en magia, y lo simple, en inolvidable. Anabel representaba algo que el público necesitaba: la pureza dentro del caos, la risa dentro del drama, la esperanza en medio del desencanto. Su carrera continuó con éxito durante los años 50 y 60, y aunque con el tiempo se alejó del cine, nunca se alejó del corazón de quienes crecieron viéndola. Décadas después, volvió a conquistar a nuevas generaciones en la televisión, con papeles entrañables en programas como El Chavo del Ocho, donde su ternura seguía intacta. Porque si algo definía a Anabel Gutiérrez, era su eterna juventud, esa luz interior que ni el paso del tiempo ni el olvido pudieron apagar. Anabel nunca necesitó polémicas ni titulares. Su legado no se construyó con escándalos, sino con sonrisas genuinas y momentos que el público nunca dejó de amar. Hoy, su nombre brilla con la misma dulzura con la que se presentó por primera vez ante las cámaras. Porque en un cine de diosas, reinas y mujeres de fuego, Anabel fue el rostro de la inocencia feliz, la eterna niña del cine mexicano que nunca dejó de soñar. Rosa Carmina, la mujer de fuego que convirtió la rumba en poder. Hubo una época en la que los cines se llenaban no por los guiones, sino por las curvas que desafiaban la moral del país. Y entre todas esas figuras incendiarias, una brilló con una intensidad imposible de igualar. Su nombre, Rosa Carmina. Llegó a México desde Cuba, una tierra donde el ritmo y la pasión se mezclan en la sangre. Y desde su primera aparición, parecía traer consigo un huracán tropical disfrazado de elegancia. Su mirada hipnótica, su cuerpo esculpido por la danza, y su voz grave y seductora, la convirtieron en la rumbera más majestuosa del cine mexicano. No era una bailarina más. Era una fuerza escénica. Cada paso, cada giro, cada movimiento suyo tenía algo de desafío y de libertad. En películas como Sandra, La Mujer de Fuego 1954, Rosa no solo bailaba, ardía. Y el público lo sabía. Los hombres la adoraban, las mujeres la imitaban o la temían, y la censura simplemente no sabía qué hacer con ella. Porque Rosa Carmina no pedía permiso para brillar. Su sensualidad no era vulgar, era dominio puro. Era una mujer que mandaba con la mirada y hacía del deseo un acto de poder. Se decía que su sola presencia podía detener una filmación, que los directores esperaban su aprobación antes de rodar, y que su energía era tan fuerte que los reflectores parecían seguirla incluso fuera del set. Rosa sabía jugar con su imagen, entendía su magnetismo y lo usaba con inteligencia. Nunca fue una víctima del deseo, fue su maestra. Cuando un periodista la cuestionó si no le avergonzaba mostrar tanto, ella respondió con su legendaria frase: "Mi cuerpo no es pecado. Pecado es fingir que no lo tienes". Esa línea no solo definió su carrera, definió una generación entera de mujeres que aprendieron a mirarse sin miedo. Rosa Carmina rompió con la idea de que la sensualidad debía esconderse. Ella la llevó al centro del escenario, la vistió de lentejuelas, y la hizo danzar al ritmo del mambo y la libertad. Fue musa de los grandes,
reina de los cabarets cinematográficos y símbolo de una era en la que la moral se retorcía frente a la pantalla, mientras el público no podía apartar la vista. Con el tiempo, su fuego se transformó en mito. Y aunque el cine cambió, su nombre siguió ardiendo, como una antorcha que nadie ha podido apagar. Porque Rosa Carmina no solo bailó en el cine de oro, lo incendió. María Félix, la reina que nunca se desnudó, pero dominó a todos con una sola mirada. Hubo muchas estrellas, pero solo una reinó. Mientras otras mostraban su piel para desafiar a la censura, ella solo tenía que entrar en escena para dominar el deseo del país entero. Su nombre se pronuncia con respeto, con fascinación, y con un poco de miedo. María Félix, la doña. La mujer que no pidió permiso para brillar, porque sabía que había nacido para mandar. Su belleza era un arma, pero su carácter era dinamita pura. Tenía una voz grave, una mirada impenetrable y una presencia tan imponente que los galanes parecían empequeñecer a su lado. En La diosa arrodillada 1947, María no solo interpretó a una mujer fatal, encarnó la tentación misma. Sin quitarse la ropa, sin una palabra de más, consiguió que el público contuviera el aliento. Porque lo suyo no era mostrar el cuerpo, era dominar la mente. No necesitaba desnudarse, bastaba con levantar una ceja, con soltar una frase afilada, para que todos entendieran quién tenía el control. Decían que los hombres la deseaban, pero también le temían. Ella lo sabía, y lo disfrutaba. Yo no soy un símbolo sexual. Soy un símbolo de mando, dijo alguna vez, resumiendo toda una filosofía de vida. María Félix no aceptaba papeles mediocres, ni directores que dudaran de ella. Elegía sus guiones, sus compañeros, su iluminación. Sabía que su imagen era su imperio, y nadie gobernaba sobre ella. Fuera de cámara, su vida era igual de legendaria. Amó con intensidad, rompió corazones y reglas, y jamás se disculpó por ser mujer en un mundo hecho para hombres. Sus romances con figuras como Agustín Lara o Jorge Negrete alimentaron el mito, pero lo que realmente la hacía inolvidable era su independencia feroz. Cuando alguien le preguntó si alguna vez se había sentido dominada por un hombre, respondió con la frialdad de una reina coronada. A mí, los hombres me han durado lo que dura un perfume caro. Esa era María Félix, orgullo, fuego y elegancia. La mujer que desafió la sumisión, que convirtió el deseo en poder, y que enseñó a toda una generación que la verdadera provocación no está en el cuerpo, sino en la actitud. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, María no necesitó desnudarse para hacer un escándalo. Su simple existencia ya lo era. Porque mientras otras se ofrecían al público, ella hacía que el público se rindiera ante ella. María Félix no fue una estrella. Fue una fuerza de la naturaleza. Un imperio con rostro de mujer. Y aunque el tiempo haya pasado, su mirada sigue intacta, desafiando al mundo con la misma arrogancia, la misma majestad y la misma verdad, que el poder, cuando es auténtico, no necesita pedir permiso para brillar. Elsa Aguirre, la diosa que desafió la perfección para ser libre. Durante décadas, el público mexicano creyó en una imagen perfecta, una mujer etérea, intocable, un rostro tan hermoso que parecía esculpido por la luz misma del cine. Esa mujer era Elsa Aguirre. Su belleza no necesitaba artificios. Era clásica, elegante, casi celestial. Tenía esa serenidad que solo tienen las divas verdaderas, esas que no buscan el aplauso, lo imponen. Pero tras esa perfección visual, había una mujer cansada de que la encasillaran en la pureza. Elsa no quería ser una estatua. Quería sentir, decidir y desafiar. En los años 70, cuando ya era una estrella consagrada, decidió dar el paso que muchos consideraron impensable, desnudarse en pantalla. La película se llamó La Fuerza Inútil 1972, y con una sola escena, Elsa Aguirre hizo temblar los cimientos de la moral mexicana. No lo hizo por escándalo ni por dinero. Lo hizo por libertad. Por demostrar que una mujer podía mostrar su cuerpo sin perder su dignidad. El público no estaba preparado. Los críticos la llamaron traidora a su imagen, y algunos directores juraron no volver a trabajar con ella. Pero Elsa no se detuvo. Sabía que el verdadero arte nace del valor de ser uno mismo. Su desnudo no fue erótico. Fue simbólico. Un gesto de desprendimiento, de renuncia a la máscara de perfección que le habían impuesto durante años. En una entrevista posterior, Elsa lo explicó con una calma que solo tienen las mujeres sabias. Una mujer que se muestra no pierde su valor. Lo pierde quien no sabe mirarla con respeto. Esa frase definió su legado. Elsa Aguirre demostró que la sensualidad no destruye la pureza, que una mujer puede ser bella, espiritual y libre al mismo tiempo. A diferencia de otras divas, no se dejó arrastrar por la fama ni por el olvido. Siguió un camino más profundo,
el de la introspección, la salud, la paz interior. Se convirtió en símbolo de equilibrio, una mujer que envejeció con dignidad y propósito. Hoy, ya lejos de los reflectores, vive con la serenidad de quien lo tuvo todo, y lo supo soltar. Elsa Aguirre no fue solo una actriz. Fue la representación viva del poder femenino, de la elegancia convertida en desafío, y de la belleza que no necesitó retoques ni artificios para volverse eterna. Porque el tiempo puede apagar las luces del cine, pero nunca podrá apagar la mirada de una mujer que fue, y sigue siendo, una diosa sin miedo a ser humana. Ninón Sevilla, la reina del deseo que bailó contra la moral. Antes de que el cine mexicano conociera el escándalo, antes de que la sensualidad se atreviera a tomar el centro del escenario, ya había una mujer que lo había hecho todo. Y lo hizo bailando. Su nombre era Ninón Sevilla, y su sola presencia hacía que el aire del set se llenara de fuego. Llegó desde Cuba a finales de los años 40, trayendo consigo una energía salvaje, una mezcla de inocencia y pecado que el público no supo si admirar o temer. Cuando las demás actrices se movían con delicadeza, Ninón explotaba en la pantalla. Bailaba con una intensidad que desafiaba la censura, con un magnetismo que hacía imposible mirar hacia otro lado. Sus películas, como Aventurera 1950 y Sensualidad 1951, no solo fueron éxitos de taquilla, fueron una revolución. Con cada paso, Ninón no solo interpretaba una historia, la vivía con el cuerpo entero. Su danza era furia, deseo, redención. Y cada movimiento suyo era un golpe directo al corazón de una sociedad hipócrita. Los moralistas la llamaban pecadora. Los críticos, vulgar. Pero el público, la adoraba. Las salas se llenaban para verla, las mujeres imitaban sus movimientos frente al espejo, y los hombres soñaban con ella cada noche. Ninón entendía su poder. Sabía que la sensualidad no era debilidad, era un arma. Y la usó con maestría. Le decían la mujer que bailaba con el fuego, porque en cada escena parecía consumirlo todo, el escenario, la música, al espectador. Pero detrás de esa imagen ardiente, había una artista rigurosa, disciplinada y profundamente espiritual. Estudiaba sus coreografías, diseñaba su vestuario, y no dejaba un solo detalle al azar. Ninón no solo fue una rumbera, fue la creadora de un género. El cine de cabaret, el de las mujeres fuertes, sensuales y heridas, nació con ella. A diferencia de muchas, nunca se dejó destruir por el escándalo. Supo cuándo retirarse, cómo reinventarse, y cómo dejar atrás el ruido sin perder su fuego. Años después, cuando la prensa le preguntó si alguna vez se arrepintió de sus papeles atrevidos, respondió con una sonrisa y una frase que la define. Yo no bailé para provocar, bailé para vivir. Ninón Sevilla fue deseo y rebeldía, luz y sombra, arte y pecado. Y aunque su cuerpo dejó de moverse, su fuego sigue bailando entre las sombras del celuloide. Porque ella no solo protagonizó el cine de rumberas, lo inventó. Olga Breskin, la violinista que encendió los cabarets y sobrevivió al escándalo. Hubo un tiempo en que el entretenimiento en México tenía una reina indiscutible, una mujer que combinaba la sensualidad de una vedette con el virtuosismo de una concertista. Su nombre era Olga Breskin, y su violín ardía tanto como su mirada. Desde niña, Olga fue una prodigio de la música. Su padre, un violinista ruso, le enseñó a dominar el instrumento con la precisión de una artista clásica. Pero ella tenía algo más que técnica, tenía fuego. En los años 70, cuando el cine de ficheras dominaba las pantallas, Olga irrumpió como un huracán. Con su cabello encendido, su figura imponente y su violín rojo entre las manos, se convirtió en el espectáculo más deseado del país. Películas como Noches de Cabaret 1978 hicieron de ella un ícono de sensualidad. Pero, a diferencia de otras vedettes, Olga no necesitó desnudarse del todo para provocar. Su poder estaba en el control, en esa mezcla letal de talento y presencia que la hacía única. Mientras los moralistas la juzgaban, las multitudes llenaban los teatros solo para verla tocar. Era arte envuelto en deseo, y cada nota que salía de su violín parecía contar una historia prohibida. Pero detrás del brillo, la realidad era más dura. La fama le trajo fortuna, excesos y enemigos. El mundo del espectáculo, tan rápido para aplaudir, también fue rápido para destruir. Olga cayó en una espiral de soledad, enfrentó adicciones y traiciones, y fue señalada más por sus errores que por su talento. Hasta que un día, decidió empezar de nuevo. Dejó los escenarios de luces rojas, abrazó la fe, y transformó su vida con una fuerza que pocos creyeron posible. El violín fue mi espada, la sensualidad mi escudo. Con eso sobreviví en un mundo de hombres, dijo años después, resumiendo en una frase su historia de guerra y redención. Hoy, Olga Breskin vive en paz, lejos de los cabarets que la vieron reinar.
Pero su legado sigue vibrando como una cuerda que nunca se rompió. Porque ella no solo tocó el violín, tocó la historia del cine mexicano. Y lo hizo con fuego, con lágrimas y con verdad. Olga Breskin fue la mujer que encendió el deseo, lo pagó con sangre, y volvió a renacer entre los acordes de su propia música. Porque incluso en el silencio, su violín sigue sonando. Princesa Yamal, la mujer que llevó el erotismo al límite y desafió la censura. En los años 70, el cine mexicano vivía una revolución silenciosa. La moral se debilitaba, los tabúes comenzaban a caer, y el cuerpo femenino, por primera vez, se mostraba sin miedo. Y en medio de esa ola de transgresión, apareció una mujer imposible de ignorar, Princesa Yamal. Su nombre ya sonaba como un mito, como una promesa de placer y peligro. Pero su presencia superaba cualquier expectativa. Princesa Yamal no insinuaba, mostraba. Y lo hacía sin vergüenza, sin filtros, sin disculpas. En una época en la que la mayoría de las actrices aún temían a la censura, ella convirtió el escándalo en su marca personal. Películas como Las Tentadoras, 1980, Asterisco y La Adúltera la convirtieron en un símbolo de libertad femenina y deseo sin ataduras. En la pantalla, era fuego. Cada movimiento suyo parecía desafiar al espectador a mirar, y a no poder apartar la vista. La prensa la acusaba de indecente, los grupos religiosos exigían su retiro, pero los cines seguían llenos. El público la adoraba, porque veían en ella algo que el país entero negaba, una mujer que disfrutaba de su cuerpo sin culpa. Yamal sabía exactamente lo que hacía. No soy una provocadora, soy una mujer libre, decía con orgullo. Su sensualidad no era sumisión, era poder. Cada escena suya era una declaración. No me avergüenzo de ser deseada. Pero el precio de tanta osadía fue alto. Cuando el cine de ficheras comenzó a morir, los mismos productores que la alababan la abandonaron. Las luces se apagaron, los contratos se detuvieron, y el silencio reemplazó a los aplausos. Aún así, Princesa Yamal nunca se rindió. Vivió con la dignidad de quien se atrevió a cruzar una línea que nadie antes había tocado con tanta fuerza. Hoy, su nombre sigue resonando entre los archivos del cine mexicano como un susurro prohibido, como el recuerdo de una mujer que llevó la sensualidad al límite y pagó el precio de ser demasiado libre para su tiempo. Porque Princesa Yamal no fue una actriz más. Fue una rebelión con cuerpo de mujer, una llama que el escándalo no pudo apagar. Y aunque el tiempo haya querido cubrirla de olvido, su fuego sigue encendido, en cada película que se atrevió a decirle al mundo que la libertad también puede ser erótica. El cine de oro mexicano fue mucho más que glamour, música y melodrama. Fue un espejo donde un país entero aprendió a mirarse, a desear, a juzgar, a soñar, y también a temerle a la libertad. Mientras los hombres escribían las reglas, ellas, las mujeres de la pantalla, las rompían una a una, a veces con una mirada, a veces con un gesto, y muchas veces, con un silencio que lo decía todo. Desde María Félix, la reina que gobernó sin quitarse la ropa, hasta Ninón Sevilla, que convirtió el pecado en danza, cada una de ellas fue una revolución con nombre propio. Ana Luisa Pelufo se atrevió a desnudar un país entero. Rosa Carmina hizo del deseo una religión. Elsa Aguirre rompió su propio mito de pureza. Olga Breskin sobrevivió al escándalo para renacer con fe. Princesa Yamal llevó el erotismo al límite, sin pedir perdón. Y muchas otras, como Kitty de Hoyos, Dolores del Río o Marga López, demostraron que una mujer puede ser sensual, inteligente y poderosa, al mismo tiempo. Cada una de ellas luchó contra algo distinto, la censura, el prejuicio, el machismo, el olvido. Pero todas compartieron una misma verdad, nunca fueron víctimas, fueron pioneras. El público las deseó, las juzgó, las envidió, y con el tiempo, las convirtió en leyenda. Porque detrás de cada cuerpo, de cada sonrisa o cada escándalo, había una historia de valentía. El cine mexicano les exigió recato, pero ellas respondieron con fuego. Les pidieron silencio, y ellas hablaron con su arte. Les ofrecieron papeles de adorno, y ellas se convirtieron en el alma del espectáculo. Hoy, su legado sigue vivo. No solo en las películas restauradas, sino en la memoria colectiva de un país que aprendió a amar y a desear gracias a ellas. Porque esas mujeres no solo hicieron historia, la encendieron. Y en cada una de sus películas, entre luces de estudio y murmullos de censura, dejaron una llama que aún arde en la pantalla grande. Un fuego que ninguna moral, ningún escándalo y ningún olvido ha podido apagar. Así termina esta historia, pero no su eco. Porque cada vez que una mujer se atreve a brillar sin miedo, una parte de ellas vuelve a encenderse. Estrellas dando vueltas. Si te apasiona descubrir los secretos del cine de oro mexicano, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí,
Cada historia revela lo que el público nunca vio, pero tú estás a punto de descubrir.